Estábamos con el método gráfico y aquí tenemos la solución gráfica del problema del producto 1 y producto 2 que habíamos estado trabajando recién. La pregunta que nos hacemos ahora es si estamos usando todos los recursos o no. Si ustedes se acuerdan, dijimos que el punto óptimo, la solución óptima estaba en este vértice, ¿sí? O sea, este es el punto óptimo. Aquí tengo a la solución óptima. Nosotros las restricciones, esta corresponde a la materia prima, horas máquina y horas mano de obra. Observen que este punto surge de la intersección de las rectas de las horas máquina y horas de mano de obra. Quiere decir que para las horas máquina y para las horas de mano de obra se cumple en el igual. ¿Y entonces qué quiere decir eso? Si se cumple en el igual. ¿Que estamos usando todas las horas máquina, por ejemplo, o que me están quedando? ¿Que estamos usando todas las horas de mano de obra o no? ¿Qué creen ustedes? Todas las horas máquinas. En ese caso no. No, ¿Que no las estamos usando todas? No, que sí, porque Ah, se Sí, cubre en sí, el igual. igual. estamos las usando horas máquinas todas. sí. Ah, sí. Claro, porque se está cumpliendo el igual para estas dos restricciones. Por lo tanto, tanto las horas máquinas como las horas de mano de obra las estamos usando en su totalidad. Sin embargo, fíjense que la recta que corresponde al igual en la materia prima está por encima del punto óptimo. Quiere decir que no estamos usando toda la materia prima que tenemos disponible. ¿Se dan cuenta? Está por debajo, ¿lo ven? Entonces quiere decir que de materia prima no la estoy usando totalmente. Si nosotros lo miramos en las restricciones, entonces decimos que las horas de mano de obra y de máquina se están usando en su totalidad y se llaman restricciones limitantes. Para reconocer el uso de la materia prima, lo reemplazamos en la restricción y ¿qué es lo que vemos acá? Recuerden que en el primer término de la restricción, o sea, en el lado izquierdo, es lo que usamos, es el uso. Y en el lado derecho es la disponibilidad. Entonces, fíjense que nosotros estamos usando menos que lo que tengo disponible. ¿Ven? Entonces, esta restricción es no limitante. Tiene una holgura. Me está sobrando materia prima. Se llama restricción no limitante. En el caso de las horas máquina y de las horas de mano de obra, si yo reemplazo en las restricciones, me va a dar que el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho. ¿Sí? Entonces podemos decir que estas restricciones son limitantes y la restricción de materia prima es una restricción no limitante. Fíjense ahora una cosa. Esta era la función objetivo y esta es la restricción de las horas de mano de obra. Lo que yo estoy diciendo acá es que lo que yo uso de horas de mano de obra tiene que ser menor o a lo sumo igual a lo que yo tengo disponible. Ahora, yo podría decir que lo que yo uso más lo que no voy a usar, lo que dejo de usar, tiene que ser igual a lo disponible. ¿Sí? Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Y si esta variable me da igual a 0, quiere decir que uso totalmente el recurso. Y si esta variable me da un valor positivo, quiere decir que estoy usando menos. Esta variable se llama variable de holgura. Y en la función objetivo se agregan con coeficiente 0. Esas son las variables que yo les había puesto en el cuestionario como variables implícitas. Quiere decir que al mismo problema yo ahora lo puedo escribir de esta manera. Entonces aquí, en lo que se refiere a horas de máquina, tengo que lo que yo use de horas de máquina más lo que no use tiene que ser igual a lo que tengo disponible. Y la materia prima igual, lo que yo use de materia prima más lo que no use de la materia prima tiene que ser igual a lo disponible. Estas variables en la función objetivo van a ir con coeficiente 0 y también tienen que ser no negativas. Se llaman entonces variables de holgura. En el planteo original estaban implícitas, porque aunque yo no las escribiera, tenía la posibilidad de usar todas las horas de mano de obra o usar menos. Y esa cantidad que yo no uso es la variable de holgura. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ahora que hemos averiguado
que usábamos todas las horas de mano de obra, todas las horas máquina y que nos quedaban unidades de materia prima sin utilizar, entonces podemos realizar el informe final para fabricaciones manuales. Y podríamos decirle que para lograr la máxima contribución a las utilidades, que es de 581 pesos mensuales, debería producir 35 unidades del producto 2 y 63 unidades, 35 unidades del producto 1 y 63 del producto 2. Y con este plan de producción utilizará todas las horas máquina y horas de mano de obra disponible mensualmente, en tanto que solo necesitará 1.155 unidades mensuales de materia prima. Fíjese que yo aquí le estoy diciendo que solo va a utilizar de las 1.250 unidades, 1.155 unidades de materia prima. ¿Por qué? Porque si él tuviera la materia prima ya comprada, entonces yo le diría que de la materia prima que él ya compró, le van a quedar 95 unidades sin usar. Pero si todavía no la compró a la materia prima, sino que él puede llegar a adquirir hasta 1.250 unidades, entonces lo que yo le tengo que decir es que no va a necesitar 1.250, sino que va a necesitar 1.155 unidades solamente. ¿Se entiende la diferencia? Estoy diciendo lo mismo desde dos veredas diferentes. Bien, formalicemos ahora entonces lo que es variable de holgura o excedente. Si la restricción es de menor o igual, la variable de holgura se agrega sumada. Y en ese caso le solemos llamar, o muchos de los autores le llaman variable de holgura. Se agrega sumada en la restricción y en la función objetivo va con coeficiente 0. Si la restricción es de mayor o igual, nosotros no teníamos recién ninguna restricción de mayor o igual, esta variable va a ir restada y se la suele llamar variable de excedente. No es que la variable sea negativa, es que va restada, que quede claro eso. Ahí el coeficiente sería -1, ¿sí? Va restada. En general uno le podría llamar holgura, sea que va sumado o que va restada, porque en realidad holgura hace referencia a la diferencia que existe entre el primer miembro de la restricción y el segundo miembro, o sea, entre el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Sí? Y si tuviéramos una igualdad, no lleva holgura, no existe diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, por lo tanto no hay posibilidad de que haya holgura. ¿Estamos? Repito, algo importante. La variable de holgura tiene que cumplir con la restricción de no negatividad. Va a ir sumada si la restricción es de menor o igual y se la suele llamar variable de holgura, y va a ir restada si la restricción es de mayor o igual y se la suele llamar variable de excedente. Y cuando la restricción es de igualdad, no existe holgura ni excedente. Bien, nosotros tenemos el problema original, agregamos las variables de holgura o excedente y vamos a tener el problema formulado en su forma estándar, es decir, con todas igualdades. Una vez que nosotros tenemos el problema formulado en forma estándar, podemos ahora analizar el tipo de solución, ¿sí? Los tipos de soluciones. Vamos a llamar n, ¿sí? N, al número total de variables, incluidas las variables de holgura y excedente en su caso, y m al número total de restricciones, sin considerar las de no negatividad. Por eso dice problema en forma estándar. Ya tenemos agregadas las holguras o excedentes que hagan falta. En el caso de programación lineal, nosotros llamamos solución factible o posible si todas las x sub j, o sea, todas las variables son no negativas y cumplen, como es solución, tienen que cumplir con el sistema de restricciones. Entonces se llama solución factible o posible. Cumple con el sistema de restricciones y además los valores son no negativos. De todas las soluciones factibles, estas se pueden clasificar en soluciones factibles básicas si tenemos no más de m valores positivos. O sea, no más, la cantidad de valores positivos no debe superar a la cantidad de restricciones. Menor o igual a la cantidad de restricciones. Y esa se llama solución factible básica. Si tenemos más de m valores mayores a 0, entonces la solución se llama factible no básica.
Factible, recuerden que es sinónimo de posible. Posible o factible. Además, a las soluciones factibles básicas las podemos clasificar en solución factible básica no degenerada y solución factible básica degenerada. No degenerada cuando tienen exactamente m valores positivos, o lo que es lo mismo, exactamente n menos m valores nulos. Y degenerada cuando tienen menos de m valores positivos, o lo que es lo mismo, más de n menos m valores nulos. Estos son conceptos básicos, que son eso, conceptos. Por lo tanto, los tienen que aprender y se los tienen que grabar porque los vamos a necesitar cuando empecemos a trabajar con simplex. Este era el gráfico que teníamos del problema de Manuel. Este está resuelto con el PHP simplex. Observen aquí, algunos puntos están en blanco, otros están marcados con rojo y este está en verde. Los que están marcados en blanco, ¿sí? Y el verde son, o sea, todos los que están acá adentro son soluciones factibles. Los que están marcados en blanco y en verde son soluciones factibles básicas, ¿sí? Las básicas. Y los que están en rojos son soluciones básicas simplemente, pero no son factibles. Las soluciones factibles básicas están en los vértices, ¿sí? ¿Ven? Y el que está marcado en verde, que es este, corresponde a una solución factible básica y que además es la óptima. Los que están marcados en rojo corresponden a todas las otras intersecciones entre las rectas y entre las rectas con los ejes. Por ejemplo, esta, ¿sí? Y estas que están en rojo, como el punto B, es no factible. ¿Por qué? Es una solución básica, pero no factible porque fíjense que está por encima del máximo de la utilización de este recurso. Está fuera de la región factible. Entonces, repasando. Dentro del poliedro de soluciones están todas las soluciones factibles. Todas las intersecciones, todos los puntitos que están acá, son soluciones básicas. Las que forman los vértices del poliedro de soluciones son factibles básicas. Las otras, que son las que están acá en rojo, son básicas, pero no factibles. ¿Por qué esto es importante? Porque el algoritmo simplex lo que hace es trabajar con las soluciones factibles básicas. Es decir, explorar los vértices de la región factible. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Repito, estos son conceptos básicos y los tienen que repasar y aprender como conceptos básicos que son. José, disculpe. Te escucho. 0,0 es una solución factible básica. Sí. Ahora veamos cómo se clasifica la solución óptima de nuestro problema, el de Manuel. ¿Sí? Yo les dije que aquí se cuentan las variables todas. O sea, las variables de decisión más las de holgura. Por lo tanto, yo tenía 2 variables de decisión, 3 restricciones de menor o igual, es decir que tengo, ¿cuántas variables? 2 de decisión más 3 de holgura, tengo 5 variables. N es igual a 5. Y M era la cantidad de restricciones. ¿Cuántas restricciones tengo en el problema? 3. 3 restricciones, ¿sí? Entonces, esta es la solución óptima del problema. Me fijo, tiene 1, 2, 3 variables positivas. Esta es la holgura, es decir, lo que me estaba sobrando de materia prima. Este surge de hacer 1250 menos 1155. Tengo 3 variables positivas
y dos variables iguales a 0. ¿Qué tipo de solución es esta? Es una solución, en primer lugar, factible. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que es factible? ¿Qué quiere decir factible? Es posible. Que es Cumple todas las posible. restricciones. Exactamente, cumplen todas las restricciones, incluidas las de no negatividad. Entonces es una solución factible, no tiene ningún valor que sea negativo. Para saber si es básica o no, ¿qué me tengo que fijar? ¿Cuántos valores positivos tiene? Tiene 1, 2, 3 valores positivos. Tengo 3 restricciones. Es una solución factible básica. Pero además, como tiene exactamente 3 valores positivos, es no degenerada. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, pero Bien. Supongamos, yo no tengo ninguna acá, pero supongamos que tenemos una solución que diga 30, 30, qué sé yo, que acá tenga 100, 0 y 120. Supongamos que sea solución de nuestro problema, o sea que verifique el conjunto de restricciones. ¿Cómo la clasificarían? O sea, dijimos que es solución, verifica el sistema. ¿Es factible? Sí, ¿Por qué? porque no cumple todas las restricciones. Cumple todas las restricciones y no hay ningún valor negativo. Solución factible. ¿Es básica? Para Y que no, No, porque hay 4 valores no negativos. Exactamente. Entonces, factible, no básica. Perfecto. ¿Sí? Y si yo les pusiera esta, miren, supongamos que acá diga 40, no sé, 28, 0, 0 y 0. Vamos a suponer que cumple con el sistema de ecuaciones de restricción. O sea que es una solución. ¿Es factible o no? Sí. Sí, porque no tiene ningún valor negativo. ¿Y cómo es? ¿Es básica y degenerada? Sí, señor. Es una solución factible. Básica, ¿sí? Y Sí. degenerada. Básica porque tiene no más de m valores positivos. Y degenerada porque tiene menos, en realidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta clasificación de soluciones, chicos, para la clase que viene la tienen que saber. ¿Estamos? La clase que viene comenzamos con el algoritmo simplex. Todo esto lo tienen que ver del libro también. ¿Estamos hasta ahí? Para finalizar, repasemos, hagamos un resumen del método gráfico. ¿Cuáles eran los pasos? Primero, graficar las restricciones e identificar el conjunto de soluciones posibles o región factible del problema. Recuerden usar un punto para verificar la región de soluciones de cada restricción. Luego trazamos la recta representativa de la función objetivo. ¿Sí? Recuerden que le damos a Z un valor arbitrario, con otro verificamos el sentido de optimidad y luego la desplazamos para ver cuál es el último punto que tienen en común el poliedro de soluciones y la recta Z. Desplazamos la recta en el sentido de optimidad para identificar el óptimo. Recuerden que el óptimo depende de la inclinación de Z. Encontramos los valores de las variables que optimicen a la función objetivo y el valor de Z. Y luego encontramos los valores de las variables de holgura o excedente, reemplazando los valores de las variables de decisión en cada una de las ecuaciones de restricción. Bien. ¿Dudas?